Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta charla sobre inmersión, experiencias colectivas de realidad extendida, arte, ciencia, tecnologías emergentes dentro del marco del proyecto internacional Understanding Visual Music o VM. Quiero agradecer a Noviembre Electrónico, eh, realizado por el Centro Cultural San Martín, al Planetario Galileo Galilei de la Ciudad de Buenos Aires y al Centro de Experimentación e Investigación en Artes Electrónicas de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Mi nombre es Ricardo Alfarra, soy profesor de Artes Electrónicas y compositor. Soy profesor en Concordia University y director del citado Centro de Experimentación e Investigación en Artes Electrónicas de la UNTREF, la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Vengo además dirigiendo una serie de simposios internacionales. Uno de ellos es Balance and Balance, que tiene que ver con las artes electrónicas y el cambio climático. Se ha realizado ya en 7 países. Y también la serie de simposios y actividades enmarcadas dentro del nombre Understanding Visual Music, comprendiendo la música visual, que ha hecho ya también varios simposios internacionales y además actividades, sobre todo en estos últimos años, en planetarios de distintos países. Entonces voy a comenzar hablando sobre música visual, que es un término bastante difuso, describe una amplia gama de enfoques creativos para trabajar con sonido e imagen, y a veces se utiliza para cuando uno habla de visualización de música, en la que el aspecto visual sigue la amplitud, o el espectro, la altura o el ritmo del sonido, y muchas veces eso sucede en espectáculos de luz o animación por computadora. También sucede del otro modo, que hablamos de, o se aplica en la sonificación de imagen. Ahí sería ya cuando el audio se extrae de la imagen a través de algún tipo de análisis. A veces la música visual también se emplea para describir una correlación no jerárquica entre el sonido y la imagen cuando ambos se generan a partir de un mismo proceso algorítmico, o incluso en algunas instancias se pueden superponer sonido e imagen de una forma no jerárquica e incluso sin relación. Todo esto se puede presentar ya sea en un espectáculo en vivo, registrado sobre soporte fijo o como parte de una instalación multimedia interactiva. Ahora, la música visual comienza hace muchos años, la relación sonido e imagen comienza hace muchos años, como vemos en esta línea de tiempo, y esto también lo vemos de distintos modos, por ejemplo, estas escalas donde se relacionan distintas notas musicales con distintos colores, distintas frecuencias donde se entrecruza lo visual y lo sonoro. Como ven, por los años que aparecen a la izquierda, esto es algo que se viene estudiando desde hace mucho tiempo y se vienen elaborando muy diversas teorías y aplicando de muy distintas maneras. Si vamos hace algo así como un siglo atrás, el creador del instrumento que en música electrónica es muy conocido, el theremin, justamente su inventor, Leon Theremin, creó una serie de instrumentos diversos como el Illumobox, que justamente se relacionan imagen y sonido. ¿Sí? Es un instrumento que permite controlar el color de la luz,
exactamente a través de una performance musical. Como dice, lo tomo de un libro de Andrei Smirnov, que habla sobre la historia de las artes electrónicas en Rusia. El mismo Smirnov en su libro cita a Eisenstein, que hace también casi un siglo nos habla de esta relación entre imagen y sonido. Y justamente mientras que nosotros siempre esperamos tener una sincronización estricta entre ambos mundos, justamente ya Eisenstein nos habla de que muchas veces esto es preferible que se trabaje más como un contrapunto y no necesariamente como una sincronación estricta entre las imágenes y el sonido. Todo esto nos va llevando también, en el mismo libro de Smirnov, aparecen menciones como al sonido gráfico, del cual vamos a volver un poquito más adelante en otras diapositivas. Pero ya hace casi 100 años se trabajaba esta relación entre la gráfica y la producción de sonidos. Incluso este instrumento, el ANS, por las siglas del nombre de Scriabin, ya desarrollado hace, como ven, muchísimos años, justamente lo que hacía era permitir que a través de una serie de dibujos se pudiesen transformar esos gráficos en sonido. Entonces acá vemos parte de una partitura y el sistema de codificación que tenía el ANS. Y aquí justamente algunos gráficos de bandas sonoras creados por Eduard Artemiev para films de Andrei Tarkovsky, algunos muy conocidos como Solaris, El Espejo, Stalker, que en algunos países fue conocido como La Zona. O sea que esto que estamos viendo ahí es lo que directamente luego se transforma en la banda sonora y la música finalmente que está junto con estos films. Si pensamos en música visual y en la relación imagen-sonido, un referente fundamental es también Norman McLaren. Estas son imágenes tomadas de su obra Dots de 1940, o esta otra, una obra muy conocida, Synchrony, de 1971. O sea que esta historia viene de hace muchísimo tiempo. Incluso McLaren, aunque esto no es tan conocido, hizo estudios sobre trabajos en 3D, como para poder ir más allá de las imágenes en 2D que él estaba creando, muy interesantes, pero poder crear algo que ya se empezase a acercar a lo inmersivo, de alguna manera. En Argentina, en los años 60, en el instituto, en el Laboratorio de Música Electrónica del Instituto Di Tella, me gustaría mostrarles lo que Fernando von Reichenbach estuvo desarrollando. Another outstanding achievement is the creation of a graphic converter, which opens a wide field in musical research. It allows to draw pitch, intensity, timbre, and duration through analog graphic representation. Este convertidor gráfico The analog analógico scores are pencil drawn and permite therefore can dibujar easily be con erased, un corrected, lápiz, and modified while working until the desired effect is obtained. hacer unos gráficos y esos The gráficos son graphic luego converter capturados consists por una basically of cámara, closed-circuit TV equipment. convertidos de tal forma que se produce una variación de voltaje y esa variación de voltaje se utiliza para controlar cualquier dispositivo que pueda ser justamente controlado por ese voltaje. Por ejemplo, un oscilador o eventualmente podría ser un filtro o un amplificador. Entonces vemos cómo la gráfica va a ser convertida pronto a un sistema donde finalmente la conversión va a terminar en sonido. Here the transport is at work, and we can see passing through a vertical computing line a variable drawn on the lower part of the score and another variable on the upper part. Two voltmeters follow exactly the parameters of the score. Now both parameters deflect simultaneously. We now see a variable controlling the pitch of this sound generator and, through an envelope follower, its intensity.
The processing stages available at the laboratory are Entonces ahora en programmed un on the momento centralizing panel. vamos a escuchar Thus, cuál es the el different resultado melodic lines sonoro of a de la polyphonic aplicación section can be de esas recorded. curvas al control de un oscilador. The analog graphic converter allows the translation into sound of very complex scores, as in the case of Pedro Kavievsky's work, Analogías Paraboloides. We now see the module of this work, requiring the independent variations of 48 sinusoidal sounds in 30 seconds. This is the working plan. The 48 curves composing the module are drawn separately on a roll of paper. Bien, esto nos da una idea de el trabajo posible del convertidor gráfico analógico creado por Fernando von Reichenbach en Buenos Aires en los años Here again 60. is the module of Karyevsky's work. Steinar Woody Basulka, esta es una captura de imágenes tomadas de la Fundación Daniel Langlois para el Arte, la Ciencia y la Tecnología de Montreal. Los Basulka crearon una cantidad de trabajos impresionantes en torno a la experimentación con video y sonido. Podríamos considerar, por ejemplo, en este video, vamos a ver un fragmento de Violin Power. Perdón. Ahí estamos. En donde la frecuencia de lo que está tocando Steinar en el violín está modulando lo que sucede con las imágenes. Y este tipo de experiencias se realizaban con distintos tipos de dispositivos, como en este caso vemos el Root Etra Scan Processor o este otro, el Sanden Image Processor, verdaderos sintetizadores y procesadores de imágenes de video y que permitían interconectar señales de audio también para modular las señales de video. Raúl Pavón, en México, creó un sintetizador controlado por tensión. Esta es una imagen del prototipo. Se llamó Omnifone. Y él trabajaba en la relación imagen y sonido. El Omnifone fue creado a principios de los años 60. Y esto es una década después aproximadamente, donde se entrecruzan imágenes que surgen a partir de la visualización de ciertos tipos de sonido. Son gráficos tomados de un osciloscopio que luego se proyectan, a veces en color, en grandes dimensiones. A esto lo llamó Raúl Pavón, ingeniero mexicano, el Icofón. En Rusia, Bulat Galeyev crea también imágenes, videos, en donde la relación imagen y sonido es fundamental. Él tenía el Instituto Prometheus en Rusia, que lo estuvo dirigiendo durante mucho tiempo. Y aquí tenemos algunas imágenes, algunos oscilogramas de algunas de sus obras, que estas son del año 87, justamente parte de un video donde se relaciona de modo muy particular el trabajo entre imagen y sonido. En su libro Como Sonía, Sinestesia, Arte y Tecnología, Sergio Basbaum también nos habla de esta especial relación. Nombra una cantidad de trabajos al respecto
y destaca también el trabajo que ha realizado Jorge Antunes, compositor, investigador de Brasil, durante mucho tiempo. Justamente Jorge Antunes escribe ya hace algunas décadas que la asociación entre sonido y color es una tendencia humana cuya evidencia se manifiesta desde hace mucho tiempo. Y así dice, así como en la pintura se habla de tono, timbre, armonía, expresiones que son tomadas de la música, también en la música se habla de cromatismo, coloratura, el color orquestal, que son términos propios de la pintura. Y justamente Jorge Antunes tiene estas imágenes de una obra donde, esta obra de 1998, que se llama Miró, escuchó, miró, un juego de palabras entre justamente el sonido, la imagen y las obras de Joan Miró. La música visual o visual music, a veces podemos hablar de visual music que se produce a través de una síntesis algorítmica de imágenes reunida con música electroacústica, como yo justamente comencé a trabajar interesado en este campo hace ya mucho tiempo. Esta es una imagen tomada del concierto que se hizo en el ISI, el Instituto de Cooperación Iberoamericana, en 1990, donde estrené Interacciones, una obra que fue la primera pieza realizada en vivo, en tiempo real, con una interacción entre imágenes y sonidos. La primera obra en Argentina realizada de ese modo. Y en este mundo de la relación entre las obras electroacústicas y las imágenes, en particular esta pieza, por ejemplo, es una pieza que realicé en el 2014, se llama Decoding Reality. Lo que vemos en esas imágenes, que parece es como un paisaje que no sabemos muy bien si es real, si es ficticio. En realidad, cuando analizamos el resultado, la obra, no la vamos a escuchar ni ver completa ahora, solamente estoy trayendo algunas imágenes. En esta obra cuesta distinguir cuál es la realidad, qué es la realidad. Si este paisaje es real y ha sido transformado, si este paisaje simplemente es real y fue capturado de ese modo. Porque a veces nos sorprendemos cuando tomamos una imagen de un paisaje real y nos parece no real y viceversa. En este caso, si pudiésemos ampliar la imagen, el detalle de las rocas, el detalle de cada parte de la superficie, es increíble cómo comienza tal vez a percibirse en algunas de estas imágenes, como en esta, y qué es lo que alcanzamos a ver. ¿Es real esto o no? Sin embargo, y aún esto fue presentado en instalaciones, etcétera, realmente esas imágenes fueron todas sintéticas, y lo que se escucha en la versión de la pieza cuando es presentada en concierto son sonidos capturados de nuestro entorno. Sin embargo, esas imágenes eran totalmente sintéticas. Y en esta obra, en Organic, otra obra que realicé de música visual, en esta obra a veces hablamos de que esto es un fluir continuo, es un devenir continuo, por eso el nombre de orgánico, orgánico. Eh, es un algoritmo matemático que una vez definido, durante más de 10 minutos está evolucionando en forma continua y todas las imágenes que se derivan de esa evolución y esas transformaciones que surgen de lo que va produciendo este algoritmo, no solamente permite generar las imágenes, sino que además la música resultante es un derivado directo de la generación de las imágenes. O sea que se produce un, la generación de imágenes a través del algoritmo y luego también se analizan esas imágenes para derivar de allí los sonidos. O sea que es una integración donde la música puede vivir por sí misma, las imágenes pueden también desarrollarse por sí mismas, pero en conjunto crean algo diferente y ahí el corazón mismo de lo que llamamos música visual. Simplemente vamos a ver y escuchar un breve fragmento.
incluso a veces salen de cuadro, porque así el algoritmo lo fue definiendo, pero a veces están ambos mundos en sincro y a veces no, lo que planteábamos desde el comienzo que decía Einstein. Bien. Mi colega David House dice que la música visual prueba que la historia del arte se practica mejor con dos sentidos más que con uno. Y de ahí esta conjunción de la música visual, eh, donde imagen y sonido se potencian, no solamente una acompaña a la otra. Para ir adentrándonos en el mundo de la inmersión e inmersividad, me gustaría acercarnos a algunos modos de mostrar las imágenes. Esta es una forma de mostrar estas imágenes, pero también esta es otra forma que de pronto en determinado contexto cobra sentido. Si por ejemplo estuviésemos ahora en un planetario. O esta otra imagen que también la podríamos experimentar, no solamente de esta forma extendida, sino de este otro modo. Si nos imaginamos estas imágenes en el contexto de un planetario, así como estamos presentando esto, justamente gracias a lo que hacemos cada año en forma conjunta con el Planetario Galileo Galilei de la Ciudad de Buenos Aires, pensamos que los planetarios y los domos, los teatros inmersivos, tienen distintas modalidades. Como ven aquí, tenemos 4 modelos distintos donde la forma del planetario de la Ciudad de Buenos Aires es justamente la que tenemos en el centro abajo. Pero hay otras modalidades que también se utilizan. También sucede que en distintos lugares se utiliza a veces un solo proyector o se utilizan múltiples proyectores para que tengamos esa sensación de inmersividad dentro del planetario. Y no solamente múltiples proyectores, a veces tenemos 5 proyectores, a veces tenemos 6 proyectores, otras veces tenemos 7, es variable. Esto hace parte de la complejidad del trabajo en el mundo de los planetarios y de los teatros inmersivos. Hay software como el Blendydome VJ que nos permite justamente ajustar las proyecciones, escalarlo y modelar lo que vamos a presentar en un planetario de acuerdo a la distinta ubicación de los proyectores, y esto trabaja ya sea con 4, 5, 6 proyectores. Lo podemos preparar anticipadamente e incluso nos permite justamente armar un show en tiempo real para poder plasmar luego esto en vivo, la proyección de las imágenes con las que queremos trabajar. También tenemos domos que se relacionan exclusivamente con el audio. Esta imagen fue tomada en Montreal, en un domo donde se está trabajando con 32 canales. Esta es la versión reducida, que está prácticamente al lado del espacio que veíamos recién, y es un domo que, si miramos los distintos niveles, vemos que a la altura de las cabezas de las personas que están sentadas hay una serie de parlantes, luego hay otro aro con otro grupo de parlantes, otro aro más arriba y finalmente también en el centro de esa cúpula hay también un parlante apuntando hacia abajo, y en total tenemos 32 canales de audio. En algunos lugares, por ejemplo, aquí vemos un software que permite controlar la distribución espacial de múltiples canales de audio, pero esto sucede ya en un planetario. Es parte de la solución técnica del reconocido planetario Zeiss, que está en la ciudad de Jena, en Alemania, donde hay 36 parlantes en el nivel horizontal rodeando a la audiencia, hay otros 23 parlantes en distintos niveles del domo, un parlante en el cenit, en la parte central, arriba, y 4 subwoofers. Claro, no es lo que acontece en la mayor parte de los planetarios, pero es un sistema que permite no solamente a nivel visual, sino en este caso también a nivel sonoro,
una inmersividad realmente impactante, siempre y cuando, obviamente, tengamos las obras que nos induzcan, nos propongan de algún modo percibir esa sensación de que estamos inmersos en una realidad tal vez un poco distinta a la que estábamos percibiendo hasta antes que comience la obra. Así aparece, por ejemplo, la International Planetarium Society, que tiene un comité de audio inmersivo, que tiene su finalidad específica y también tiene sus funciones donde los tópicos que se trabajan son la acústica de salas, la inteligibilidad de la palabra, la calidad del sonido espacial, la transparencia del sonido, los efectos de audio, la música, el intercambio de contenidos, hardware y software, la producción de audio, los estándares de audio para Full Dome, es decir, tenemos una cantidad de elementos clave que de todos modos cuesta mucho ir definiendo. Hay una cantidad de proyectos que tienen que ver con ese grupo de trabajo, pero cuesta mucho ir produciendo estándares, tanto para el mundo del audio como para el mundo de las imágenes. También, si pensamos en IMERSA, es Immersive Media Entertainment Research Science and Art, esta agrupación particularmente se preocupa porque hay estándares que para las plataformas Full DOM cuesta mucho definir. Por eso, mientras que eso se estaba diciendo eh, desde hace mucho tiempo, pero ya en reuniones de hace 5 o 10 años se conversaba, 15 o 20, se conversaba de estos temas, ya en el Inmersa, en la reunión de Inmersa de 2019, comenzamos a ver cada vez más digamos, un avance en ciertas definiciones de los estándares, pero tampoco son definiciones que han ido cambiando tanto en los últimos 10 o 15 años. La tecnología ha ido cambiando desde luego y eso ayuda, pero aquí vemos el tipo de formato de los archivos, eh, si van a ser de 30 cuadros por segundo, o 60, o 24, o 25, también los formatos de audio, pero todo esto ha ido evolucionando de forma bastante lenta con respecto a las posibles tecnologías que existen hoy en día. Incluso acá vemos los medios físicos, cómo transportamos los archivos que a veces son de cientos y cientos y cientos de gigabytes o incluso terabytes, cómo los podemos mover de un lugar al otro. Todo esto, de alguna manera, todo este trabajo del mundo de la música, del sonido, las imágenes, me viene preocupando y ocupando desde hace varias décadas, hasta que mi trabajo, que ya venía haciéndose, como vieron en algunos de los slides anteriores, ya a mediados de los años 80 presentaba en Buenos Aires trabajos de música electroacústica en vivo, con visualización de imágenes, en algunos casos proyectando obras del pintor Víctor Magariños, y todo esto en vivo, algunos conciertos en el Centro Cultural Recoleta, entre otros lugares. Todo esto, con el tiempo, fue dando paso a crear lo que hoy se llama Understanding Visual Music o VM, que es una serie de simposios internacionales y eventos asociados que ya hace casi una década comienza con un simposio en Montreal, y este simposio justamente reúne a creadores, artistas, técnicos, científicos, trabajando en torno a la música visual con esta idea de comprender cada vez mejor qué es la música visual, cómo la hacemos, qué se puede hacer y cómo la producción artística puede eh, aprovechar, utilizar, entender mejor los desarrollos tecnológicos como para poder hacer trabajos, así como venía haciendo Norman McLaren ya desde los años 40, como nosotros ahora, en el año 2020, podemos pensar la música visual, pero a partir de las tecnologías actuales, muy diferentes, por cierto, de lo que McLaren trabajaba en los años 40 o 50 o 70. Estas son algunas de las obras y de los artistas
y de las presentaciones teóricas que se estuvieron dando durante el Understanding Visual Music del 2011. Aquí tenemos otras más, como ven, muy, muy variados, muchas obras, pero también muchas expresiones y presentaciones teóricas que creo que fueron ayudando a que este mundo de la música visual y después cada vez más ligado al mundo del full dome se fuese produciendo. En el Understanding Visual Music del 2013, realizado en Buenos Aires, eh, justamente esta es una foto tomada en el Centro Cultural San Martín en ese momento, y comprendiendo la música visual, como se alcanza a ver en la imagen, dentro de este proyecto que tiene su nombre internacional, Understanding Visual Music, no solamente sucede en un formato de imágenes y sonidos más tradicional dentro del Centro Cultural San Martín, sino que además tenemos las presentaciones allí, Bill Alves, Jean Gagnon, una cantidad de, de teóricos y de artistas, incluso de personas que tienen sus simposios y sus festivales de visual music en otros países, en Inglaterra, en Estados Unidos, y este conjunto de artistas y especialistas en música visual, también interesados algunos de ellos en el formato full dome, nos permitió que, además de realizar el Understanding Visual Music, primero en Canadá, después en Buenos Aires, y estas fotos son de Brasilia, de Brasil, esa es la Universidad de Brasilia y el Centro Cultural del Banco de Brasil, donde realizamos otra edición de Understanding Visual Music, pero no solamente trabajar en un formato tradicional, eh, pantalla plana, podríamos decir, para las imágenes, sino que a estos 3 simposios internacionales, pensar que era posible un trabajo diferente. Esta imagen claramente es del planetario Galileo Galilei de la ciudad de Buenos Aires y fue tomada durante el VM del 2013. Una noche fría, tarde, invierno, pensamos que tal vez nadie vendría. Sin embargo, eh, así fue. La cantidad de gente que se acercó al planetario fue increíble, impresionante, tanto que quedaron más de 100 personas sin poder entrar, lamentablemente. El show tomó más de un año en poderse preparar, lo terminamos, a pesar de todo el esfuerzo por terminar todo con mucho tiempo, realmente estuvo listo, eh, realmente terminado apenas días antes del show, después de muchísimo trabajo, solamente pensar la transmisión de archivos a nivel internacional, esto ya fue hecho hace una cantidad de años, el procesamiento de los archivos, todo fue hecho con inmenso trabajo, pero el resultado y lo que vemos a través de estas fotos, de estas imágenes que yo mismo tomé de varias obras presentadas en el 2013 en el Planetario de Buenos Aires, realmente lo que nos presenta es la posibilidad de estar en un espacio como el fantástico espacio del Planetario de Buenos Aires, que se había transformado del sistema óptico mecánico tradicional a un sistema digital de 4K y años más tarde pasa a tener 8K, pasamos a tener que si las imágenes, si el sonido, si el conjunto de música visual ayuda, entramos a un sistema, a un sistema inmersivo donde seguimos percibiendo que estamos en un entorno rodeado de gente, estamos en una realidad colectiva, cotidiana, diaria, pero a la vez en una realidad diferente, porque dependiendo del trabajo audiovisual que estamos enfrentando, nos encontramos con unas expectativas y una percepción muchas veces muy distinta. Aquí cabe señalar que entre el año 2015 y el 2016 logramos hacer en forma conjunta también entre el Centro de Experimentación e Investigación en Artes Electrónicas de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, CEIARTE, y el Planetario Galileo Galilei. Durante un año pudimos hacer un taller Full Dome VM, Understanding Visual Music, donde a través de un concurso se presentaron unos 45 grupos interdisciplinarios para participar de esta
capacitación y la posibilidad de producir obras para Full Dome. De esos 45 grupos aproximados fueron seleccionados 15, casi todos pudieron terminar las obras, y estas son imágenes de algunos de los trabajos que resultaron de aquel taller, algo totalmente inusual. Nos reuníamos cada 2 meses y cada 2 meses había trabajos teóricos y ejercicios prácticos que cada uno realizaba durante ese tiempo y después los podía presentar, ver en el planetario de la ciudad de Buenos Aires. Una oportunidad increíble que tuvieron un interesante grupo de personas y de ese modo, en forma gratuita para los participantes, pudimos ayudar a capacitar y aumentar la capacidad productiva de trabajos para Full Dome en Argentina y también más allá de las fronteras, porque hubo gente que viajaba desde Brasil para poder aprender a realizar las obras en Full Dome, como es el caso de esta imagen. Pertenece a Cosmografías Sonoras, que es de un grupo liderado por Andrea Oliveira de Brasil, que viajaban, algunos de ellos, para cada encuentro del taller de Full Dome y poder producir esta obra que finalmente se estrenó, como todo el resto producido durante el taller, hacia noviembre del 2016, cuando se completó el proceso de trabajo. Esta obra, la cual voy a pasar un fragmento, esta obra que vamos a ver completa en estos días es una pieza hecha durante el taller Full Dome por Carlos Trilnik, Gabriel Ruth y Mariano Ramis, y particularmente la quisimos programar este año nuevamente en homenaje al artista y pionero del mundo audiovisual Carlos Trilnik. Vamos a apreciar ahora una selección de obras para Full Dome presentadas en estos años en el Understanding Visual Music, en particular en el contexto de Noviembre Electrónico y de las presentaciones que hemos hecho desde CEIARTE, la UNTREF, en el planetario de la ciudad de Buenos Aires. Brevemente vamos a mencionar algunas de estas obras, obras con autores de distintos países, y vamos a comenzar con To Space de Larry Cuba, un pionero norteamericano que realizó justamente de su original, una obra realizada por computadora en el año 79. A partir de la obra original realizó una versión para Full Dome, de la cual vamos a apreciar un fragmento breve. Ahora, claro, lo estamos viendo en un espacio 2D, pero hay que imaginarse esto como lo ha podido ver cientos de personas ya asistiendo al planetario de la ciudad de Buenos Aires, cuando esto se observa de este modo en el domo, ya con una proyección full dome y con la música rodeando a todo el auditorio. Entonces, de este modo es como podemos ir creando con las obras que así lo permiten o que así lo facilitan, podemos crear esa sensación que hablo de realidad extendida, porque nosotros podemos estirar nuestros brazos y tal vez tocar a las personas que tenemos al lado. Sabemos que estamos rodeados de gente, pero la intensidad, la profundidad, la velocidad de esas imágenes a veces son tales que nos transportan y nos hacen, aún sabiendo que estamos donde estamos, nos hacen percibir la realidad de una forma muy diferente. Las obras suelen ser trabajos con imágenes abstractas,
y esas imágenes abstractas junto con la música muchas veces electroacústica, no siempre, recién escuchábamos un gamelán, pero crean una atmósfera muy particular, como pasa también con las imágenes que podemos ver en Physical de Matthew Biederman y Alain Thibault, Estados Unidos y Canadá respectivamente, donde estas son algunas de las imágenes, una obra con una música muy fuerte, muy rítmica, muy intensa, donde las imágenes nos inundan y se nos presentan de un modo que requieren una extrema atención y nos permiten sumergirnos de una forma muy, muy especial en esta realidad un tanto diferente a la cotidiana. Como ven, todas fotos tomadas, esto también durante el 2013 las tomé yo mismo durante las sesiones del Understanding Visual Music del 2013. También hay fotos tomadas por fotógrafos profesionales, pero estas recuerdo haberlas tomado. Fue muy impactante porque nosotros hacíamos pruebas, pero realmente no fue hasta el concierto mismo del 2013 que pudimos ver el resultado en full DOM de todas las obras que habíamos estado preparando, compilando, recibiendo, procesando durante un año. Finalmente, esta obra Open System del Yotoho Collective, Brown y Cornish, Alemania y Turquía, esta obra que parte para lograr estos resultados, algo que por asociación con lo que veíamos antes podríamos hablar también una transformación muy orgánica de las imágenes, realmente parten de una experimentación con distintos elementos. Ahí alcanzamos a ver una imagen y en esa imagen, en ese pequeño recipiente, se van haciendo distintas transformaciones químicas y esas transformaciones químicas son las que resultan luego en estas tremendas imágenes que vemos aquí. O sea que pasamos de un mundo prácticamente micro, lo que sucedía dentro de este recipiente con líquidos que va transformándose, a una proyección macro que nos inunda y nos sobrecoge de alguna manera porque esto está cubriéndonos, cubriendo a todo lo que, a todas las personas, a las prácticamente 250 personas que estábamos ahí en el planetario. También aquí esa diversidad, ese dinamismo, y no, ya como pasaba en otros casos anteriores, no necesariamente una geometría donde uno espera ese sincronismo del que hablábamos antes entre imagen y sonido y una geometría muy particular, muy cerrada, muy firme. Aquí es todo lo contrario, una fluidez continua a partir de ese mundo micro relacionado con estas proyecciones macro. Se han realizado actividades dentro del marco del proyecto Understanding Visual Music en distintos países, aquí algunas de ellas, exhibiciones en Brasil, también en planetarios de Bogotá, de Medellín, también el planetario Maloca, en Colombia, durante el Balance and Balance de Inglaterra, en Plymouth, en el noviembre electrónico, desde luego, como lo venimos nombrando, en Argentina, y también en el Festival Full Dome Jena en Alemania. Todo esto forma parte de ese universo que identificamos como Understanding Visual Music o VM. Y me gustaría ahora, brevemente, que podamos apreciar una obra que acaba de ser terminada hace prácticamente días y estrenada hace muy pocos días, y es una obra realizada entre dos laboratorios de universidades de Brasil y también con creadores e investigadores de la Universidad de Tecnología de Durban de Sudáfrica. Y se trata de Contramonumentos, una obra que en realidad forma parte de una serie que ya comenzó con una obra que habíamos pasado en la Understanding Visual Music en años anteriores, y esta también es una obra que, así como antes hablé que durante el taller Full Dome de VM 2015-2016 venía gente desde Brasil, justamente esta es parte de la gente que comenzó a trabajar en Full Dome en aquel momento, liderados en parte por
vemos ahí el nombre, por Andrea Oliveira en aquel momento, y después el equipo se fue ampliando y cada vez más se comenzaron a producir trabajos y también realizar exhibiciones, conciertos de Full Dome en Brasil, pero trabajar también con otras universidades de distintos lugares. Así que me gustaría que pudiésemos ver contramonumentos. En una presentación que es realmente un estreno en Argentina, aunque obviamente la versión ideal sería poder verlo en Full Dome, que esperamos que podamos apreciarlo próximamente. Either remember its history or commemorate its history, commemorate events, people pertaining to a collective or shared history, but also they played a central role in how institutions and positions of power have sort of steered or exerted their power on shared collective history by choosing you to remember, by choosing what ficar em casa, a quebra de tudo aquilo que eu achava que ia acontecer durante o ano. One of the biggest things that this pandemic has done to the nature of monuments is it has essentially removed, eliminated or removed people from public space, removed people from the space in which these monuments occupy and moved them back into their homes. And so obviously this has had a fundamental impact on how, on the nature of monuments, how do you build monuments now, how do you commemorate the public space? O que está acontecendo? Dejando más ricos a los que ya estaban ricos y mandando a la indigencia los que estaban en la pobreza. Tan egoístas como somos, tan ególatras como somos.
maravilloso. Siempre fue todo libre, todo. Entonces para mí, Dando más ricos a los que estaban ricos, mandando a la indigencia, los que estaban en la pobreza. It's been interesting to see how certain acts by people in positions of power of monumentalizing have either been met with cynicism or complete outright rejection, but also seeing ways in which marginalized individuals and groups have sort of began to create their own monuments or determine things in their own lives worth monumentalizing. Entonces, contra monumentos. Y con esto doy por completada esta presentación. Muy contento de participar una vez más en Noviembre Electrónico, presentado por el Centro Cultural San Martín, y poder trabajar conjuntamente con el Planetario Galileo Galilei de la ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Ricardo Dalfarra. Hablé sobre inmersión, sobre experiencias colectivas de realidad extendida y el proyecto Understanding Visual Music, o UVM. Y soy el fundador y director del Centro de Experimentación e Investigación en Artes Electrónicas, CEIARTE, de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, UNTREF, y también el fundador y director de esta serie de acciones y simposios internacionales conocidos como Understanding Visual Music, que se desarrollan desde hace prácticamente una década. Muchas gracias a todos y todas las que tuvieron la oportunidad de escuchar esta presentación, y a todas las instituciones intervinientes y a todos los equipos que participaron para que podamos hacer esto. Además, cabe señalar que esto está en el marco de una serie de presentaciones que hacemos desde Understanding Visual Music, y que hay varias obras que se están presentando en un formato de una simulación, como si las obras estuviesen dentro de un planetario, el planetario de la Ciudad de Buenos Aires, pero que esperamos que en una próxima ocasión, que no sea muy distante, ya nos podamos encontrar todos dentro de la cúpula realmente del planetario de Buenos Aires, que es fantástica, con un equipamiento muy bueno, y podamos disfrutar de estas realidades extendidas, de estas experiencias tan especiales que nos permite este cruce entre arte, ciencia y tecnologías emergentes. Muchas gracias.